Económica Asia-Pacífico desde el año de nuestra incorporación, que es el 1998. Pero esta historia comienza un poco antes, en 1989, con la creación del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, que surge con la idea de liberalizar el comercio, de promover las inversiones y el desarrollo económico y fomentar la cooperación económica entre las economías del Asia-Pacífico. Y este año el Perú asumirá por tercera vez el reto de tener la presidencia del Foro de Cooperación Asia-Pacífico. Durante el año 2024 en el país se organizarán más de 160 reuniones de grupos sectoriales, comités, reuniones ministeriales y también la reunión de líderes que tendrá lugar en el mes de noviembre. Sin más preámbulo, damos inicio a Asia-Pacífico 2024. Comenzamos con un informe especial de Carola Román, en donde nos cuenta sobre el traspaso de la presidencia pro tempore del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico de Estados Unidos al Perú, que sucedió en noviembre pasado. Y también nos contará sobre los 160 eventos que tendrán lugar en 5 ciudades del país durante la presidencia peruana del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, que terminará en el mes de noviembre, cuando lleguen los líderes de las 21 economías del foro. Perú será sede por tercera vez del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico 2024, luego de haber sido anfitrión en el 2008 y 2016. Esta elección permitirá fortalecer lazos y aprovechar la globalización para posicionarnos como un destino atractivo para las inversiones, comercio, turismo y negocios. APEC 2024 tendrá como temas prioritarios el comercio y la inversión para un crecimiento inclusivo. También el uso de mecanismos innovadores para el financiamiento y la digitalización para una transición a una economía global. Una fecha clave fue el 17 de noviembre del año pasado, cuando la jefa de Estado, Dina Boluarte, recibió la presidencia pro tempore de parte de su homólogo Joe Biden en los Estados Unidos. Señora Presidente, le paso la batuta. Gracias, señora Presidente, tiene la palabra. Lo recibimos con alta responsabilidad, pero también con ese compromiso y con ese cariño para recibir a las 21 economías líderes hoy acá presentes en nuestro querido Perú. Posteriormente, en diciembre, se realizó la ceremonia de lanzamiento de la presidencia de la APEC en Palacio, con el lema Empoderar, Incluir y Crecer. APEC Perú 2024 estará centrado en las personas y en cómo dotarlas de las herramientas necesarias para su empoderamiento e inserción en la economía global. Nuestro país organiza este foro internacional de talla mundial con eventos descentralizados. Serán más de 160 reuniones distribuidas en las 5 ciudades sedes. Estas son Arequipa, Cusco, Trujillo, Pucallpa y Lima. Justamente ahí es donde se van a reunir funcionarios de todo nivel para hacer llegar sus recomendaciones y acuerdos a los distintos líderes económicos. Repasemos juntos los eventos más importantes de la agenda para este año. En Arequipa, del 21 al 24 de febrero, se realizó la reunión de viceministros de Finanzas y Bancos Centrales. En Lima, del 24 de febrero al 8 de marzo, se realiza la primera reunión de altos funcionarios APEC y otros eventos conexos.
Pero ¿qué son los eventos conexos? Son reuniones o foros que se realizan de manera paralela y simultánea, en donde comités de expertos deliberan en mesas de trabajo sobre temas como, por ejemplo, la salud, la economía digital, el empoderamiento económico de las mujeres, el trabajo, por mencionar algunos de estos temas. En mayo, regresamos a Arequipa para la segunda reunión de altos funcionarios. En la Ciudad Blanca también se desarrollará la reunión conjunta de ministros responsables de Comercio y de la Mujer. En este mes, los altos funcionarios de finanzas se reunirán por primera vez en Urubamba. Y en junio, las actividades regresarán al Valle Sagrado con la reunión ministerial de Turismo y Eventos Conexos. En agosto, en la ciudad de Trujillo, se llevará a cabo la reunión ministerial sobre seguridad alimentaria, que tiene como finalidad hacer que todas las personas puedan acceder a alimentos seguros, nutritivos y asequibles. Y en Lima se realizarán reuniones ministeriales en materias de energía, teniendo como eje el desarrollo de actividades económicas menos contaminantes, promoviendo el uso del hidrógeno verde, que se puede convertir en un combustible limpio y sostenible con un índice de contaminación cero. En nuestra capital también se desarrollará la tercera reunión de altos funcionarios APEC. En septiembre, Ucayali será la sede de las reuniones de ministros y grupos de trabajo referidos a las pequeñas y medianas empresas. En octubre, en Lima se reúnen los ministros de Finanzas. Y en noviembre será el mes más relevante porque se contará con la presencia de los líderes de las 21 economías que integran este foro y que recibirán las propuestas que se han discutido durante todo el año. Esta reunión central tendrá como sede el Centro de Convenciones de Lima. La Cancillería, como organizador de APEC Perú 2024, está concentrando sus esfuerzos en cada detalle. Bueno, y seguimos en Asia-Pacífico 2024. Y como ustedes saben, durante el año de la presidencia peruana del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú va a jugar un rol fundamental tanto en la organización de las más de 160 reuniones temáticas como en la agenda del foro. Y por ello, el día de hoy tenemos una entrevista muy especial con el ministro de Relaciones Exteriores, Javier González Olaechea. ¿Cómo está, ministro? Bienvenido a Asia-Pacífico 2024. Contento, optimista, trabajando y siempre de buen humor. Eso es lo importante. Ministro, ¿cuál es la importancia para la proyección de la política exterior peruana de cara al Asia-Pacífico de pertenecer a APEC? ¿Cuál ha sido la relevancia de pertenecer a APEC desde el año 1998 para el Perú? Una relevancia absoluta porque y actualmente con la política exterior reforzada que sustentamos en el Congreso de la República, apenas yo asumí como canciller, la idea es toda la política exterior peruana tiene que estar al servicio de las más acuciantes necesidades del país. Y entonces, si APEC representa a las 21 grandes economías de la nueva ruta de la seda Asia-Pacífico, realizar la reunión APEC 24 en el Perú es de la mayor importancia porque lo que realmente se trata entre el sector público y también el sector privado es de aumentar el flujo de inversiones, el flujo de comercio, entendiendo todos, porque ahí hay un sentimiento común, una valoración común, que es la empresa privada, fundamentalmente la creadora de la riqueza. Entonces, para el Perú es una gran oportunidad, es una oportunidad que cae además a pelo en las circunstancias actuales. Son más de 10.000 participantes. Vamos a recibir a 20 presidentes en 5 ciudades del país y lo haremos por todo lo alto. Ministro, APEC es un proceso particular en el que todas las decisiones se toman por consenso y en principio no son vinculantes, pero
Dentro de ese marco de cooperación entre estas 21 economías, siempre se pueden conversar con respecto a acuerdos bilaterales e iniciativas de cooperación técnica. ¿Qué es lo que está proyectando el Perú para el año de su presidencia en términos de iniciativas concretas? Multiplicar lo que hicimos en San Francisco, que fue la PEC 24 en noviembre en los Estados Unidos. Es decir, no solamente uno despliega todas sus fuerzas diplomáticas y políticas para tener entendimientos que no son vinculantes, pero que sí son claramente orientadores respecto a las inversiones y al comercio. Y en San Francisco obtuvimos siete cumbres bilaterales con el presidente de China, con el presidente de Filipinas y otros más, una con la directora general del Fondo Monetario Internacional, la presidenta Boluarte y sus homólogos, 30 minutos con agendas muy puntuales que ya eran bilaterales, 3 puntos cada país, y después el canciller con 4 homólogos, principalmente con el secretario de Estado americano Blinken. Entonces, siempre se busca aprovechar los foros internacionales para tener reuniones bilaterales. Así lo hice en Davos también. Regresé hace 2 semanas de Davos, 27 encuentros, y ahí, hasta en los pasillos, uno conoce a la gente, se pone 5 minutos y genera una empatía, y finalmente a veces logra algunas cosas y se viene con la maleta con, digamos, promesas y en algunos casos con compromisos. Por ejemplo, está viniendo el canciller de Suiza la segunda o tercera semana de julio, encabezando una delegación muy importante para promover el incremento de las relaciones, cooperación técnica de funcionarios y empresarios. O sea, todos los foros internacionales, o sea, el multilateralismo, sea privado en este caso, que son las economías, pero con jefes de Estado y los inversionistas, son, digamos, puertas para mejorar las condiciones del Perú, y esa es la vocación del gobierno que preside constitucionalmente la señora Boluarte, y especialmente la vocación de la Cancillería que yo dirijo. Por supuesto que sirve también para impulsar las relaciones bilaterales al margen de las conversaciones que se dan a nivel multilateral. Y quisiera que nos comente, ¿considera que la presidencia peruana del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico puede ayudarnos a promover un acercamiento de cara a economías de la región, como el caso de México, que es parte del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, y de la propia Colombia, que a pesar de no ser parte de APEC, tiene un interés desde los 90 en ingresar? ¿Cree que la presidencia peruana del Foro podría ayudarnos a lograr un relanzamiento de las relaciones con estas economías? ¿Con estos 2 países o con las economías? Bueno, con los 2 países, ¿no? Porque las economías no se han afectado, ¿eh? Los empresarios peruanos y mexicanos han seguido su ruta, digamos, de inversiones, aumentan los flujos. Lo mismo sucede con Colombia. Digamos que las cuerdas paralelas funcionan perfectamente, porque además el dinero y los intereses legítimos de las empresas de parte y parte para obtener beneficios, no conoce de política, aunque la política obviamente incide sobre ellos. Y respecto al acercamiento con México, y desde el punto de vista diplomático, y con Colombia, nosotros siempre esperamos que esto se revierta, porque somos países hermanos. Ministro, una de las relaciones más importantes bilaterales a nivel mundial es la relación entre Estados Unidos y China, que son 2 economías miembros del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, que tienen una competencia sistémica multidimensional que definitivamente impacta espacios de discusión multilateral como APEC. ¿Cuál es la posición de la política exterior peruana de cara a esta rivalidad sistémica, y de qué manera APEC es un espacio importante para el diálogo entre estas economías? Bueno, en primer lugar, el Perú siempre ha sido históricamente amigo de la verdad. ¿Y qué nos indica la verdad? Que los países tienen sus intereses. Y en el caso de los Estados Unidos y en el caso de China, tienen intereses que a veces son contrapuestos, pero no en todo. Fundamentalmente hoy en el comercio y en la expansión de las inversiones. El Perú recibe hoy a China con los brazos abiertos, es el primer socio comercial. Sin embargo, con Estados Unidos tenemos la condición de socio estratégico, y así lo hemos resaltado en la bilateral que sostuve con el canciller
o el secretario de Estado Blinken. De manera que, por ejemplo, los chinos o China va a inaugurar oficialmente por medio de su presidente el puerto de Chancay. Nosotros tenemos otras grandes oportunidades, por ejemplo el puerto de Corio, el proyecto de Corio en el sur, en Arequipa, con una cereza que es espectacular encima de la torta, a 400, 500 kilómetros de las segundas o terceras reservas mundiales de litio. Bueno, les hemos dicho abiertamente a los Estados Unidos, interésense, les hemos dicho también a otros países que manifiesten interés, que postulen. Estos son concursos, obviamente, con todas las garantías y las transparencias de la ley, de manera que todos son bienvenidos en la medida que respeten las reglas y las normas peruanas. Pero en el juego geopolítico ya interno, en APEC se manifiestan algunas diferencias entre algunos países. Y bueno, justamente es un espacio adecuado porque no son los estados y no son las economías, pero participan quienes detentan las funciones públicas. Y ahí se manifiestan algunas diferencias y se producen algunas mejorías. Yo lo he observado en San Francisco y por eso esa doble condición de APEC es espectacular, y que nosotros ejerzamos la presidencia por tercera vez, 2018, 2016 y 2024, bueno, nos pone en la vitrina del mundo, y además las bilaterales que han habido ratifican que el Perú hoy es apreciado de una manera distinta. Somos un país democrático que respeta las libertades, que quiere comerciar, que le da el espacio debido a la empresa privada, que no abdica al rol de rectoría que tiene el Estado, y que por supuesto tenemos problemas, pero que eso no nos impide en tener un papel protagónico, pero no hegemónico en APEC 24, porque lo vamos a hacer por todo lo alto. Bueno, lo que implica que hay una vocación pragmática desde el punto de vista de la política exterior, de no alineamiento a alguna de las potencias, de observar el interés nacional para tomar decisiones. Perdóname, no es pragmática, el interés nacional es lo prioritario. Es decir, en los 12 ejes de la política exterior reforzada, el primer eje es la integridad territorial, la soberanía territorial y los intereses permanentes del Perú. No es pragmático, no es negociable, es la vocación de ser un país independiente y que se garantice nuestra soberanía. Ahí el pragmatismo, hay pragmatismo en otras cosas, ahí hay una suerte de dogmatismo nacionalista filosófico, por así decirlo, que es inclaudicable desde que somos república. No, claro, a lo que me refería con pragmatismo es que no había, digamos, un alineamiento ideológico, sino que se priorizaba el interés nacional en términos de política exterior. O sea, priorizar la seguridad, la integridad nacional y los intereses nacionales. Me refería fundamentalmente a eso, desde una posición de alguna manera realista desde el punto de vista de las relaciones internacionales, si le queremos decir así. Ministro, también hay que entender que el ser parte de APEC nos ayuda a fortalecer nuestra interlocución de cara a otros espacios multilaterales. ¿De qué manera el pertenecer a APEC, por ejemplo, propicia un acercamiento a la ASEAN, que es la Organización de Naciones del Sudeste Asiático con la que acabamos de tener un acercamiento, somos un socio para el desarrollo, y a espacios como la OCDE, a la cual el Perú aspira a ingresar? Son complementarios y son todos positivos, y unos atraen a otros. Entonces el Perú, ¿qué es lo que está haciendo a través de la Cancillería? Pues dar pasos adelantados a un ritmo, atlético, para estar presente y actuante en todas estas oportunidades que usted ha mencionado. Hace pocos días nos han incorporado como socios del desarrollo en ASEAN. ¿Y quiénes nos acompañan en esa condición? Países desarrollados. Holanda, España, un par más que ahorita no recuerdo, no me quiero equivocar, tendría que pedirle a alguien que me traiga el papel, donde se hace referencia, y eso ha sido celebrado hasta en el Consejo de Ministros. O sea, la Cancillería está buscando, procurando y obteniendo ya hace 3 meses, resultados muy concretos, y cuyo objetivo final, y no hay otro, es mejorar las condiciones de la gran mayoría de los peruanos que esperan del gobierno una
continuidad, una estabilidad que obviamente se está logrando, pero fundamentalmente que repercuta en la economía familiar, en la economía del pollo, que antes subía de 6 a 12 soles el kilo, vale decir, nosotros queremos entregar el gobierno en el año 2026 en las mejores condiciones posibles para que sigamos apostando por la libertad, por el desarrollo y teniendo mayor presencia internacional, porque dicho sea de paso, la Cancillería peruana es reconocida como acaso la más estable, profesional de toda América Latina. Y esto no lo decimos nosotros, hace poco hemos tenido conversaciones con algunos países europeos que quieren conocer la práctica, los avances de la Academia Diplomática del Perú, por ejemplo. No han venido de otros países, sino de países europeos muy formados, que quieren saber cómo hemos hecho para tener tantos años de estabilidad en un servicio exterior que son diplomáticos de carrera y cuya formación y vocación patriótica es indiscutible. No, sin ninguna duda, ¿no? Estamos hablando de un servicio exterior que tiene una tradición, que ha tenido diplomáticos eminentes como don Javier Pérez de Cuellar, como Carlos García Bedoya, entre muchos otros. Bueno, es una Cancillería bicentenaria. Pero a ver, fijémonos este espacio. Este edificio tiene 3 siglos o algo más. En esta oficina se sentaron grandes cancilleres y cuando uno se sienta a trabajar, como que dice, bueno, ¿qué hace uno acá, no? Ante esas figuras históricas? Pero bueno, estamos frente a los retos y conociendo que la responsabilidad es inmensa, no solamente por quienes nos antecedieron, sino fundamentalmente por quienes esperan resultados concretos de la política exterior reforzada en sus economías, en sus necesidades. Estamos buscando acuerdos con algunos países para beneficiar la condición migratoria de los peruanos en el exterior, para tener, por ejemplo, mejores condiciones de atenciones sociales, beneficios, coberturas en otros países. Necesitamos una amplia gama y muchas cosas no se dicen porque primero queremos los resultados. Entonces, cuando ya tenemos los resultados, por ejemplo, lo que tú has comentado sobre la condición de socio, bueno, lo obtuvimos, ahí está el resultado. ¿Dónde se consiguió? En Davos, concretamente. Es un encuentro con un canciller de un país amigo durante 30 minutos donde llevamos una agenda y dije, ups, esto lo van a ver próximamente en una sesión. Entonces dije, bueno, como se dice en fulbito, hazme el pase, te pongo la pelota y deja patear para tener un gol. Ahí está el resultado. Esa es la gran ventaja de esta nueva dinámica en las relaciones internacionales, donde uno tiene que tener oídos hasta en la nuca, ojos hasta en la nuca, porque es 24/7 y las oportunidades pasan una vez y a veces no se repiten. No, sin duda, hay que impulsar una política exterior para conseguir oportunidades para el desarrollo. De eso vamos a seguir hablando en la segunda parte de la entrevista, pero ahora vamos a un corte y volvemos con más en Asia Pacífico 2024. Y estamos de vuelta en Asia Pacífico 2024, una entrevista con el canciller de la República, Javier González Olaechea. Ministro, la proyección de APEC de cara a los ciudadanos es fundamental para que se entiendan los beneficios que pertenecer a este foro tan importante que comprende a las economías más dinámicas del mundo tiene para el país. ¿En qué consiste la iniciativa del APEC ciudadano que la Cancillería ha venido impulsando? Es una iniciativa de los funcionarios que manejan APEC en la Cancillería, de manera que yo la acogí. La autoría intelectual es de ellos, me pareció fantástica. Comenzó hace 2 o 3 días con el lanzamiento en la Casa de San Marcos, conjuntamente, de la Universidad de San Marcos, conjuntamente con la señora rectora, que además de ser una académica de fuste, es una bella persona. ¿En qué consiste? No es dar a conocer solamente a APEC a los ciudadanos, sino que todo el Perú se convierta en modo APEC. Va a decir, que entiendan, y vamos a recorrer, APEC Ciudadano va a recorrer universidades, gremios, colegios, se va a difundir a través de distintos medios alternativos, hasta TikToks, para que todos nos podamos
poner en modo APEC. ¿Qué quiere decir ponerse en modo APEC? Que se comprenda que estos foros que parecen tan alejados, tan encumbrados, tan encorbatados, son una fuente de oportunidad para generar puestos de trabajo, mejorar las economías familiares. Nosotros, por ejemplo, el año pasado, 320 y tantos mil jóvenes salieron a buscar trabajo terminando la universidad o el colegio, lo que fuera. ¿Qué es lo que le ofrece el mercado? Bueno, 10, 15% de oportunidades. Y el resto comienza a ser multiempleo, comienza a desperdiciar un poco sus capacidades. Entonces, lo que queremos es que entiendan que es una dinámica, el APEC, y el hecho que el Perú la detente es muy importante también para el turismo, para mostrar todo lo que tenemos, que es una maravilla, el país, sino que busquen oportunidades de negocios con estas economías, porque esas economías van a exponer, cada uno expone lo mejor de sí, pero además lo importante en adición es que el Perú, como país anfitrión, no porque es Perú, sino todos los países anfitriones, fija la agenda temática de lo que se va a discutir. Es un privilegio del anfitrión. Y entonces nosotros el viernes 8 de diciembre concretamente nos pusimos a discutir en equipo y fijamos qué es lo que íbamos a proponer para que se discuta sobre qué. Son 3 ejes, pero digamos que es muy complicado el lenguaje y qué sé yo, pero que se resume en uno solo. Mejores oportunidades informáticas, el nuevo mundo, digitales, para mejorar las economías entre las partes, ¿correcto? Esto fue aceptado después por los otros 20 países en el lunes siguiente, martes siguiente, o sea que no nos movieron una coma y sobre eso se va a discutir. Se va a discutir y de ahí emergen propuestas. A veces emergen acuerdos que no son vinculantes, pero el dinero, cuando encuentra un buen postor para multiplicarse, no necesita un contrato directo, sino busca siempre las oportunidades para incrementarlas. Y entonces nosotros lo que queremos es que APEC Ciudadano se comprenda como la mejor oportunidad de este año 2024, en donde el Perú va a hacer todo el esfuerzo para que se multipliquen, digamos, esas posibilidades. No es una discusión teórica, son más de 160 reuniones en 5 ciudades, es una mega operación desde el punto de vista logístico, también es un esfuerzo que hace el gobierno y el Estado peruano finalmente, pero estamos convencidos que va a ser ampliamente beneficioso y que además, después de APEC 24, en adición a todo lo logrado en los últimos meses, el Perú va a ser visto de una manera distinta, es decir, como una tierra que siempre tiene oportunidades para todos. Claro, como usted ha dicho, bueno, en APEC los acuerdos se adoptan por consenso, no son vinculantes, esto es parte del consensualismo asiático, especialmente es una influencia del proceso de ASEAN. Sí, los acuerdos, pero nadie pide que 2 países, 2 economías que se juntan y lleguen a acuerdos entre los dos. O sea, es un efecto multiplicador. Por un lado está el consenso de las 21 economías y después se junta Pedro con Juana y si se quieren casar y tener 4 hijos, los tienen y fantástico. Ese es APEC. Claro, si nosotros queremos verlo de manera tangible, hay que ponernos a pensar en la cantidad de acuerdos de libre comercio que hemos suscrito por ser parte de APEC, por esa interlocución frecuente entre los cancilleres y ministros de comercio. En el marco de las 21 economías, 12 acuerdos de libre comercio más acuerdos de asociaciones, así es, comerciales, tiene un nombre técnico que ahorita no se me viene a la cabeza, pero la idea para que se transmita es como si fueran 6 o 5 TLCs más. La finalidad es la misma. O sea que, y estamos hablando de la región más dinámica en economía y en crecimiento del mundo y que se proyecta, ya tiene más del 60 y tantos por ciento, concentra más del 60 y tantos por ciento de comercio mundial, sino que va hacia arriba. El Atlántico dejó de ser es la vieja ruta de la seda, pues ahora hacia Pacífico. Y además está, por ejemplo, la India, ¿no? Que ahora tiene la población más grande del mundo, 1.500 millones, y vienen los presidentes.
vienen los cancilleres, vienen los ministros de turismo, o de producción, o de comercio exterior, vienen inversionistas. La señora Boluarte, la señora presidenta constitucional de San Francisco, expuso ante 300 inversionistas extranjeros de distintas partes del mundo y les explicó claramente que esta es una economía abierta, con garantías de igualdad de condiciones para inversionistas extranjeros y nacionales. Y bueno, ahora todo esto toma un tiempo, no es que uno les explica y al día siguiente vienen y abren su cuenta en el banco y instalan una empresa. Pero la idea es entregar al gobierno en el 2026 en las mejores condiciones, porque el Perú se lo merece y los peruanos aún más, por cierto. Y sin duda también cosas que se negocian, que se conversan en el marco de APEC, no siendo vinculantes, terminan siendo vinculantes porque son adoptadas como una suerte de soft law por otros organismos internacionales como la OCDE o la OMC. Entonces esto es muy importante y creo que esta mirada son efectos también, contagio. Sí. Y esta mirada de desarrollo creo que es importante. Ministro, estoy seguro que vamos a tener un APEC Perú muy exitoso este año 2024. Desde este espacio pues vamos a cubrir, vamos a tratar de explicar todas las incidencias y la importancia que tienen tanto para la política exterior del Perú como para los peruanos. Y mostrémonos como somos. Somos un pueblo hospitalario, un pueblo que sabe festejar. Entonces vienen extranjeros, saludémonos, tratémonos con toda cortesía. Van a haber obviamente cantidad de expresiones artísticas con las cuales los vamos a recibir, porque es una fiesta, ¿no? Vamos a mostrar lo que somos. Somos un país lleno de culturas, varias veces milenarias. Algunos de los países que nos visitan tienen 400 años de historia. Nosotros tenemos 7.000, 8.000, no sé cuántos, ¿no? Depende de distintos historiadores. Y después muchos de ellos vienen antes porque van a hacer turismo y se quedan algunos días después porque van a seguir haciendo turismo. Y el Perú lo ofrece todo para el turismo. No, sin duda se abre una oportunidad de seguir fortaleciendo y construyendo este puente del Pacífico. El Perú es un país de la cuenca del Pacífico que debe abrazar este un espacio. hub. Si uno ve la ubicación, traduciendo al castellano, es un centro importante. Estamos a mitad de la costa del Pacífico del Sur, pero la irradiación, por ejemplo, con el puerto de Chancay reducimos en 12 días el comercio de Chancay a Shanghái. En 12 días. Eso en términos de costos es una barbaridad. O sea, es digamos, un negocio absoluto transitar de Chancay a Shanghái y del puerto de Corio hacia donde vaya el mundo, bueno, es 7 veces más grande que Chancay. Bueno, de seguro, se abre una ventana de oportunidades muy importante. Ha sido muy interesante conversar con el ministro de Relaciones Exteriores, Javier González Ollecha. Muchas gracias por haber estado en Asia Gracias Pacífico 2024 y por recibirnos en el Palacio de Torre Tagle. Por favor, el Palacio es de todos. Ahora les damos la bienvenida a nuestro segmento La Clase. ¿Y qué es La Clase? Es un espacio del programa en donde buscamos generar mayor conocimiento con respecto al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífica, a sus dinámicas políticas, económicas, culturales y demás. Y como este programa se va a desarrollar durante todo el año, consideramos que era importante poder comenzar con un ABC de APEC, conocer más sobre el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico desde la base. ¿Qué es lo primero que tenemos que decir sobre esta organización? Es que fue fundada en el año 1989 a iniciativa del entonces primer ministro de Australia, Robert Hawke, quien fue el anfitrión de la cumbre de Canberra, que tuvo lugar entre el 6 y el 7 de noviembre del año 1989, apenas unos días antes de la caída del muro de Berlín, que marcó el inicio del fin de la Guerra Fría. Un proceso histórico de competencia sistémica entre las que eran las superpotencias del mundo en ese entonces, los Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Cuál era el propósito de la creación de APEC? El propósito de crear APEC era, por supuesto, promover la liberalización del comercio, fomentar también las inversiones, ver cómo se podía facilitar el desarrollo de los negocios y entendiendo que habían profundas divergencias en los niveles de desarrollo entre los miembros de APEC, fomentar una agenda de cooperación económica y técnica que permita compartir conocimientos, transmitir
mejores prácticas y reducir las asimetrías. El Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico es una institución fundamental. Todas las economías del foro reunidas concentran el 62% del PBI del mundo. También el 47% del comercio mundial y el 37% de la población del mundo. Así que estamos hablando de indicadores que son fundamentales. ¿Cuáles son las características del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico? La primera es que en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico todas las decisiones se toman por consenso y en principio no son vinculantes. Ahora, ustedes dirán, pero si las decisiones no son vinculantes, ¿cuál es la utilidad de las deliberaciones que se toman en el marco del foro? Es que sí sirven como referencia para la adopción de mejores prácticas en el marco de las economías y son incluso adoptadas por otras organizaciones internacionales como estándares válidos. Así que, por supuesto que hay una contribución. Pero la pertenencia a APEC no simplemente se traduce en el desarrollo de mejores prácticas o en el desarrollo de iniciativas de cooperación, sino también en el fomento de las relaciones bilaterales con economías que geográficamente están bastante distantes del Perú. El Perú ingresa al foro en el año 1998 tras un extenso proceso de cabildeo que tomó varios años. Y el ingreso del Perú a APEC fue fundamental para la proyección de la política exterior peruana y del desarrollo del comercio internacional del Perú de cara al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. A los miembros de APEC no se les llama países o estados miembros, se les llama economías porque existen dos miembros que no son reconocidos como estados. Estamos hablando de la región administrativa especial de Hong Kong, reincorporada a la República Popular China en el año 1997, y nos referimos también al conocido Taipei chino, Chinese Taipei, que es la denominación que la isla de Taiwán tiene en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Y en tanto no se habla de estados, en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, en ninguna de las reuniones ustedes van a encontrar signos de soberanía. No se van a poner himnos, no van a encontrar banderas ni ningún signo de soberanía en el marco de estas reuniones. Esto es parte del protocolo de APEC. Así que ahora les vamos a contar seguramente en los siguientes programas más sobre el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, pero ahora vamos a un corte y volvemos con más en el programa. Gracias por seguir con nosotros. Y ahora conoceremos los detalles sobre las primeras reuniones que tuvieron lugar en el marco de la presidencia peruana del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico que se desarrollaron en la bella ciudad de Arequipa. El informe es de Carola Romano. La Agenda APEC 2024 tuvo como primera sede a la ciudad de Arequipa. Un equipo de TV Perú viajó hasta la tierra de los volcanes para llevarles en exclusiva los detalles de esta primera reunión. Ni bien pisamos suelo arequipeño, este fue el recibimiento. Bienvenidos a Arequipa, sede de APEC 2024. Del 21 al 24 de febrero, la cita fue en el Centro de Convenciones Cerro Juli. La reunión congregaba a viceministros de Finanzas y representantes de bancos centrales. Bajo estrictas medidas de seguridad, iban llegando los especialistas provenientes de las 21 economías del Foro Asia-Pacífico. Efectivamente, estamos en las instalaciones del Centro de Convenciones Cerro Juli, en la bella ciudad de Arequipa. Y justamente en la parte posterior se están llevando a cabo las reuniones. Uno de los principales temas fue proponer políticas para asegurar la sostenibilidad y disminuir los efectos del cambio climático. La sostenibilidad tiene que ver con qué tipo de medidas implementan los gobiernos, los países y las economías para, entre otras cosas, combatir los efectos nocivos del cambio climático. Durante los 2 primeros días, los especialistas técnicos de las 21 economías disertaron también sobre formas de financiamiento para enfrentar situaciones de desastres naturales.
Son los viceministros de Finanzas quienes toman la posta y esta cita es liderada por justamente el viceministro de Finanzas de Perú, el señor Juan Pichigua. Precisamente Juan Pichigua puso sobre la mesa las propuestas peruanas dentro de esta agenda. Entre otros temas, también se deliberó sobre mecanismos para la transición a la formalidad en materia laboral. Cerca de 300 especialistas visitaron Arequipa para incorporarse a estas reuniones. El gobernador regional, Roel Sánchez, precisó qué medidas se tomaron para garantizar la seguridad. Para APEC, en conjunto, han venido policías también de la ciudad de Lima, más lo que tenemos, hay 800 policías destinados a esta seguridad, más toda la organización civil. Así que por el tema de la seguridad no hay ningún inconveniente. Estas reuniones también buscan atender las necesidades de las regiones. En el caso de Arequipa, la mira está puesta en consolidar los negocios con sus socios comerciales en Asia-Pacífico. Así nos lo precisa el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de esta ciudad. Asia es nuestro principal receptor de nuestro cobre. Por Matarani, para que tengas una idea, sale el 18,5% del cobre que se consume en el mundo. Precisó que además de los productos mineros, los textiles y agroindustriales tienen una gran demanda en el mercado de Asia-Pacífico. La agroexportación no tradicional también está ganando terreno. Estamos exportando arándanos, paltas. Acá, contra todo pronóstico, la uva está creciendo espectacularmente. Arequipa es un departamento con enormes posibilidades para mejorar su crecimiento y desarrollo. Se espera que al ser una de las ciudades sedes de APEC, también repercute en el turismo y que más extranjeros puedan deleitarse de la belleza de sus construcciones y de su exquisita gastronomía. En el Centro de Convenciones Cerro Juli, tras 4 días de deliberaciones, se definió el plan de trabajo y la agenda para las próximas reuniones de finanzas de la APEC 2024. Donde se han reunido los viceministros de Finanzas y representantes de los bancos centrales. Pero la cita continúa ahora en Lima hasta el 8 de marzo, en el Centro de Convenciones en el distrito de San Borja. APEC se trasladó a Lima con la reunión de altos funcionarios. Los principales temas a tratar son seguridad alimentaria, energías limpias y también mecanismos para hacer más inclusivo el comercio en Asia-Pacífico. Desde el 24 de febrero hasta el 8 de marzo vamos a tener 73 reuniones de trabajo con las 21 economías de APEC. Hay más de 1000 personas que ya han llegado y van a seguir llegando en el curso de estas 2 semanas. Renato Reyes señaló que tras finalizar APEC Lima, la siguiente fecha será nuevamente en Arequipa. Allí sucederá algo histórico, porque por primera vez en APEC, titulares de los Ministerios de Comercio y de la Mujer discutirán sobre mecanismos para empoderar a la mujer dentro del mercado internacional. Recuerde que todos los detalles de estas reuniones, así como el impacto que tiene para el Perú el desarrollo de este foro, usted lo encontrará en el programa Asia-Pacífico 2024, que se emite todos los viernes por TV Perú. Y ahora comenzamos con nuestro segmento Conociendo a las Economías, un espacio en donde buscamos compartir con ustedes conocimiento con respecto a la economía, a la política, a la geografía, a la historia y a la cultura de los miembros del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Y el día de hoy comenzaremos con una economía muy importante que es China, que es la principal potencia comercial del mundo y la segunda economía del mundo. China se encuentra en el este de Asia, tiene frontera con 14 estados, 4 de los cuales son potencias nucleares, lo que por supuesto plantea una serie de retos de seguridad para China, que también es una potencia nuclear. En la proyección marítima de China de cara al Océano Pacífico se interpone la llamada primera cadena de islas, que comienza con la península de Corea y que se extiende al archipiélago de Japón, al archipiélago de las islas Ryukyu, la isla de Taiwán, las islas Filipinas y que termina en Borneo.
China no debe ser entendida simplemente como un Estado-nación, es un Estado-civilización que tiene una historia ancestral. Se decía que el emperador chino era el hijo del cielo y que gobernaba todo bajo el cielo, es decir, el mundo, en virtud de un mandato celestial. China es un país que comenzó a mediados del siglo XIX, el llamado siglo de la humillación, una época en la que potencias occidentales y el Japón le arrebataron territorios, le exigieron beneficios comerciales, concesiones en puertos chinos y le demandaron también que las cortes chinas no puedan juzgar a ciudadanos extranjeros a través de la extraterritorialidad. Por supuesto que China sufrió grandísimas transformaciones en este periodo. En el año 1912 se funda la República de China, que fue fundada por Sun Yat-sen. Luego viene un periodo de gran convulsión, hubo una guerra con los japoneses que se extiende incluso hasta la Segunda Guerra Mundial. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial y la derrota japonesa, pues recrudece la guerra civil entre los nacionalistas y los comunistas, y en el año 1949, tras la victoria del Partido Comunista liderado por Mao Zedong, se funda la República Popular China, que dura hasta nuestros días y que implicó un proceso de tener un mayor control efectivo sobre grandes áreas del territorio e impulsar una serie de reformas sociales y políticas en el país. Por supuesto, el periodo que define el desarrollo de China en nuestra actualidad con mayor nitidez, sobre todo en el campo económico, se da tras el año 1978, en que se adopta la política de la reforma y apertura, que fue adoptada bajo el liderazgo de Deng Xiaoping, el pequeño timonel, que era lo que pretendía la reforma y apertura. En base a la experiencia de las economías de Asia del Este, de los tigres asiáticos y del Japón, pues China buscaba fomentar su propio modelo de desarrollo, atrayendo inversión y desarrollando su economía de cara a la exportación. Y para ello genera en primer lugar 4 zonas económicas especiales que se van extendiendo a lo largo de la costa china. Este proceso se fue profundizando y logró que ya para fines de los años 90 China lanzara la llamada política del going out, o de salir afuera, que permitía a las empresas estatales chinas que tenían grandes excedentes de capital comenzar a invertir en el extranjero, sobre todo en industrias extractivas, porque China era un país que desde el año 1993 tenía que importar energía en tanto no era autosuficiente. En el año 2001 China ingresa a la OMC y ha seguido profundizando su desarrollo en materia económica. China, como hemos dicho, en la actualidad es la principal potencia comercial del mundo. Hay que decir también que China es el principal socio comercial del Perú. Más del 30% de nuestro comercio se da de cara a esta importante economía. El Perú, la mayoría de exportaciones que emite hacia China, pues son minerales, pero también existe una oferta no tradicional, como alimentos, frutas, productos de alpaca, entre otros, y importa sobre todo bienes de capital desde la China. China en el Perú tiene una inversión de más de 20.000 millones de dólares. Estamos hablando de una inversión bastante importante. Y hay que decir que el Perú tiene un tratado de libre comercio con China que ha impulsado el desarrollo del comercio bilateral, que entró en vigencia desde el año 2010. Por supuesto, el participar en APEC fue muy importante para el desarrollo de este acuerdo de libre comercio. Tenemos que decir que en este año, en noviembre, se va a inaugurar la primera etapa del puerto de Chancay, una inversión de la empresa estatal china COSCO de más de 3.000 millones de dólares que va a convertir a este importante puerto del centro de la costa peruana en un hub comercial del Pacífico Sur, que va a potenciar nuestra proyección de cara a la región del Asia-Pacífico. Se espera que sea inaugurado durante la visita del presidente Xi Jinping en el marco de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Así que en futuras ediciones seguiremos hablando y conociendo con respecto a más economías del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, pero ahora vamos a una breve pausa y volvemos. Les agradecemos por habernos acompañado en la primera edición de Asia Pacífico 2024. Los esperamos el próximo viernes a las 10 de la noche.